Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la profunda conexión entre la educación y la democracia, explorando las ideas del filósofo John Dewey y cómo resuenan, cómo se ven reflejadas en el sistema educativo argentino. Exacto. Es un tema clave, la verdad, porque nos hace pensar la escuela de otra manera, ¿no? No solo como un lugar para aprender materias, sino como un espacio fundamental para construir la sociedad que queremos. Totalmente. Para Dewey, que fue un pensador importantísimo del siglo XX, educación y democracia no eran cosas separadas. Para nada. Eran como dos caras de la misma moneda, ¿viste? Se necesitan mutuamente, se alimentan, se hacen más fuertes juntas. Una visión muy potente, sí. Optimista, diría. Sí, muy optimista sobre lo que podemos lograr como sociedad, como personas. Y bueno, vamos a explorar todo esto desde su filosofía, el pragmatismo. Y para meternos bien a fondo en esto, nos estamos basando en varios textos académicos, ¿no? Fuentes que justamente analizan esta filosofía de Dewey y algo crucial para hoy, cómo se busca aplicar estas ideas o cómo aparecen, de alguna forma, en las políticas, en las prácticas educativas concretas acá, en Argentina. Así es. La idea hoy es doble, digamos. Primero, entender bien los conceptos clave de Dewey. ¿Qué era para él la educación? ¿Qué significaba la democracia? ¿Y por qué creía que una sin la otra, bueno, no era posible? Entender la base, digamos. Eso. Y segundo, analizar cómo el sistema educativo argentino, sobre todo mirando las leyes, los diseños curriculares, algunas herramientas pedagógicas, intenta reflejar esta visión de Dewey. Y bueno, también vamos a ver los desafíos, ¿no? Los problemas que surgen en ese intento, que no son pocos. Perfecto. Entonces, pongámonos manos a la obra. Arranquemos por el núcleo, las ideas de John Dewey. ¿Por qué esa conexión tan fuerte, tan insistente, entre educación y democracia? ¿Cuál es la idea central? La clave, lo que todos los textos marcan como el punto de partida, es la interdependencia. Dewey decía algo que parece lógico, pero tiene muchas implicaciones. Una buena sociedad, que para él era una sociedad democrática, necesita sí o sí una buena educación. Tiene sentido. Y al revés también funciona. Una buena educación, una que de verdad forme personas críticas, plenas, solo puede darse, puede florecer en una sociedad democrática. No puede existir una sin la otra. Los textos lo dicen claro. Son términos que se implican mutuamente. Como una relación simbiótica, ¿no? Si una se debilita, la otra también cae. Tal cual. Y mencionaste el pragmatismo. ¿Cómo juega esa filosofía en todo esto? El pragmatismo es fundamental para entender a Dewey. No es como otras filosofías quizás más abstractas, más fijas. El pragmatismo se enfoca en la realidad como algo que cambia, que se mueve, que no es fijo. Pone el acento en la experiencia práctica, en la acción, en resolver problemas concretos, los que nos encontramos en el mundo real, ¿no? O sea, menos teoría pura y más conexión con lo que pasa. Exacto. Busca superar esas viejas divisiones, ¿viste? Como teoría por un lado, práctica por el otro, o la mente separada del cuerpo, o el individuo aislado de la sociedad. Ah, claro. Rompe con esa idea de que primero pienso y después actúo, o que somos individuos separados, que después, nos juntamos. Justamente, para Dewey, el pensamiento nace de la acción y tiene que volver a la acción para guiarla mejor. Y nosotros, los seres humanos, no somos algo ya hecho que después entra en la sociedad. Nos hacemos, nos constituimos en la interacción social, a través de ella. Aprendemos quiénes somos relacionándonos con los otros. Y este foco en la experiencia, en la interacción, es central para su idea de educación. Fascinante. Nos formamos siendo sociales, en el hacer con otros. Entonces, ¿cómo definía Dewey la educación, más allá de la idea común de transmitir conocimientos? Para él era muchísimo más que eso. La veía como una necesidad de vida, algo esencial para que una sociedad siga existiendo, para que continúe. No es un lujo, es vital. Una función básica, digamos. Sí. Y su definición más famosa, la más potente, es que la educación es aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. A ver, esa frase es densa. ¿Reconstrucción?
o reorganización de la experiencia que da sentido. ¿Qué significa eso en criollo? Significa que educarse no es solo juntar datos o memorizar cosas. Es reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que nos pasa. Es sacar aprendizajes de esas vivencias y usar esos aprendizajes para actuar de forma más inteligente, con más sentido, en el futuro. Ah, entiendo. Es un proceso de crecimiento que no para nunca. Implica adaptarse activamente al mundo, sí, pero no de forma pasiva. También implica poder transformar ese mundo. Se trata de desarrollar flexibilidad, la capacidad de aprender de la experiencia. O como se dice a veces, citando a Dewey, aprender a aprender. Entendido. No es recibir pasivamente, sino procesar lo que vivimos para actuar mejor. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cuál es el motor? Principalmente, a través de la comunicación y de la experiencia compartida con otros. El lenguaje es clave, obvio, pero las ideas, los conceptos, para Dewey, agarran sentido de verdad cuando los usamos juntos, en acciones conjuntas. Cuando hacemos proyectos con otros para resolver problemas o lograr algo en común. La práctica compartida le da sentido a las ideas. Exacto. Por eso, el fin último de la educación no es solo que cada uno se desarrolle individualmente, es desarrollar las capacidades, las aptitudes de los jóvenes para que puedan hacer aportes valiosos, importantes a la vida social, a su comunidad. Queda claro. Una visión de la educación muy activa, muy social, orientada a crecer siempre. ¿Y cómo se engancha esto con su idea de democracia? ¿Dijiste que para él era más que una forma de gobierno? Totalmente. Dewey era muy crítico con esa visión de la democracia como, ir a votar cada tanto o tener ciertas instituciones y listo. Para él, la democracia era, y lo cito de nuevo porque es clave, primariamente un modo de vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente. O sea, una forma de vida, una cultura de cómo convivimos. Eso mismo. La democracia se vive en el día a día, en cómo nos tratamos, cómo colaboramos, no solo en las elecciones. Y para que funcione esa forma de vida, ¿qué se necesita? Según Dewey, dos cosas fundamentales. Primero, que haya intereses que de verdad compartamos como sociedad. Y que trabajemos activamente para romper las barreras de clase, de raza, de territorio, de lo que sea que nos impiden comunicarnos y colaborar. Superar lo que nos divide. Exacto. Y segundo, y acá se conecta directo con la educación, se necesita igualdad de oportunidades intelectuales. Que todos, todas, tengan acceso a las herramientas para pensar, para criticar, para informarse, para poder participar de verdad en esa vida compartida. Sin educación para todos, la democracia es como una cáscara vacía. Entendido. La democracia como vida en común necesita ciudadanos que puedan pensar y participar, y eso lo da la educación. Entonces, ¿qué papel específico le daba Dewey a la escuela en todo esto? La escuela para Dewey es un órgano social clave, especialmente en sociedades complejas, cambiantes como las nuestras. Su función principal es ofrecer un ambiente simplificado y controlado, un lugar donde los chicos, los jóvenes, puedan aprender de manera más fácil, más ordenada, las habilidades, los conocimientos y sobre todo los hábitos que necesitan para la vida democrática. Simplificado y controlado. ¿En qué sentido? ¿Como una burbuja? No como una burbuja aislada, sino en el sentido de que la escuela puede seleccionar lo más valioso de nuestra cultura y presentarlo de a poco, de forma organizada. Pero, y esto es crucial y a veces genera debate, la misión no es solo pasar esa herencia cultural así como viene. Ajá. Dewey insistía en que la escuela también tiene que ser crítica, tiene que ayudar a eliminar lo indeseable de las tradiciones, de las costumbres que heredamos, prejuicios, desigualdades, esas cosas. Y fundamentalmente tiene que darles a los estudiantes las herramientas intelectuales y morales para criticar y para mejorar la sociedad en la que viven. Hablaba de la educación como una forma de liberarse de las limitaciones sociales del entorno más cercano. Es una visión muy fuerte, ¿eh? La escuela no solo reproduce la sociedad, sino que la puede transformar para mejor. Exactamente. ¿Y cómo tendría que funcionar la escuela por dentro para lograr eso? Tiene que centrarse en generar lo que Dewey llamaba experiencias educativas que de verdad importen, que sean significativas. ¿Qué quiere decir esto? Son esas experiencias donde el estudiante no está sentado escuchando pasivamente, sino que participa activamente.
que conecta lo que hace con las consecuencias de lo que hace, que reflexiona sobre eso y aprende. Que el aprendizaje esté vivo, digamos. Tal cual. Dewey decía, todo pensar es investigar. La escuela tiene que ser un lugar donde se investiga, donde se resuelven problemas reales, no un lugar de mero adiestramiento libresco, como decía él. O sea, no ese aprendizaje de memoria, desconectado de la vida, de la experiencia real, que después te olvidas porque no te sirvió para nada. Y acá entra la famosa idea de la educación progresiva, ¿no? Correcto. La educación progresiva, que se inspira mucho en Dewey, arranca de los intereses del estudiante, de lo que ya sabe, de lo que le importa. Sí, pero no se queda ahí nomás, no es un dejarlos hacer. Ah, no es espontaneísmo puro. Para nada. El rol del docente es clave. Tiene que guiar esos intereses a través de experiencias bien pensadas, bien planificadas. Experiencias que tengan continuidad, o sea, que construyan sobre lo anterior, y que sean interactivas, que impliquen hacer cosas, usar materiales, hablar con otros. El objetivo es que aprendan a enfrentar problemas de verdad, a investigar, a colaborar, y sobre todo, a pensar críticamente, a reflexionar. Esa capacidad de pensar por sí mismos es para Dewey lo que mantiene viva y sana la democracia. La verdad, es un planteo muy coherente. Y también muy exigente, ¿no? Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo bajan estas ideas, que suenan tan transformadoras, a la realidad concreta del sistema educativo argentino de hoy? ¿Se intenta llevar esto a la práctica? Bueno, mira, las fuentes que consultamos coinciden en algo. Especialmente desde que recuperamos la democracia en Argentina en el 83, ha habido un esfuerzo bastante constante, político y pedagógico, por fortalecer justamente los valores democráticos usando la educación como herramienta. Se ve a la educación como clave para consolidar la democracia. Exacto. Se entiende así. Y se han impulsado políticas en esa línea. Políticas que buscan fomentar la participación, la convivencia pacífica, formar una ciudadanía activa, responsable. Y eso se ve en las leyes de educación, por ejemplo. Sí, a nivel macro, digamos, en las leyes generales, esa intención está bastante clara. La Ley de Educación Nacional, la 26206, que es de 2006, es un ejemplo clarísimo. Define la educación como un bien público y un derecho personal y social que el Estado tiene que garantizar. Ajá. Y entre sus fines dice explícitamente cosas como construir una sociedad justa, afirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. Son fines que, resuenan mucho con lo que decía Dewey sobre la educación al servicio de una sociedad mejor, más democrática. Veo la conexión, sí. La ley marco pone ese norte. Y a nivel provincial pasa lo mismo. Sí, en general sí. Las fuentes que leímos analizan, por ejemplo, la Ley de Educación de Córdoba, la 9870 del 2010, y encuentran fines muy parecidos. Habla del desarrollo integral de los alumnos, de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, de consolidar el orden constitucional y la vida plena en democracia, buscando una sociedad democrática, moderna, justa y solidaria. O sea, hay una intención clara en las normas nacionales y provinciales de alinear la educación con formar para la vida democrática. Bien, las leyes marcan una dirección, una intención. Pero sabemos que del dicho al hecho. ¿Cómo se traduce esto en lo que se enseña en las aulas? ¿Hay materias específicas, espacios dedicados a esto? Sí, la implementación en el currículum también busca, darle cuerpo a esa intención. Siguiendo con el ejemplo de Córdoba, que analizan las fuentes, se ve que metieron espacios curriculares específicos sobre ciudadanía, convivencia, participación, y en todos los niveles educativos. No es algo que queda librado a la suerte. Desde jardín de infantes. Sí, desde el nivel inicial. Ahí, por ejemplo, trabajan un eje que se llama identidad y convivencia. Ponen las bases del respeto por uno mismo o por los otros. En primaria siguen con identidad y convivencia al principio y después meten ciudadanía y participación. Y en secundaria, ya se consolida más con materias como ciudadanía y participación, ciudadanía y política. Es algo transversal entonces. Sí, y llega hasta la formación docente. Los que van a ser maestros y profesores también tienen espacios clave como ética y construcción de ciudadanía. Parece una apuesta fuerte, sí. ¿Y cuál es el objetivo detrás de poner estas materias? ¿Qué se busca que los chicos aprendan o desarrollen ahí?
El objetivo, claro, como dicen los diseños curriculares, es formar a los chicos desde chiquitos en los valores y las prácticas democráticas. No es solo que sepan las leyes o la historia de la democracia, aunque eso también importa. Es más bien que desarrollen actitudes, habilidades para convivir, para participar, para dialogar respetando al otro, para resolver conflictos sin violencia, para pensar críticamente sobre lo que pasa en la sociedad. Ir más allá de solo saber qué dice la Constitución o qué hay que votar cada tanto. Exacto. Se busca fomentar una vivencia de la ciudadanía democrática en la escuela misma. Eso conecta perfecto con lo de Dewey. No solo aprender sobre la democracia, sino vivirla, experimentarla. Mencionaste herramientas pedagógicas antes. ¿Hay instrumentos concretos que usen las escuelas acá para facilitar esa experiencia democrática en el día a día? Sí, y este es un punto muy interesante que marcan las fuentes, porque nos lleva al nivel micro, a la vida cotidiana de la escuela. Una herramienta clave son los acuerdos escolares de convivencia, los AEC. Los AEC sí he escuchado hablar de ellos. Bueno, su implementación viene impulsada por normas nacionales, del Consejo Federal de Educación y también provinciales. En Córdoba, por ejemplo, mencionan resoluciones específicas del ministerio. Acuerdos escolares de convivencia. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? Sueña participativo. La idea. Son instrumentos pensados justo para eso, para hacer realidad la idea de vivir la democracia en la escuela. Implican un proceso que debería ser colectivo, participativo, donde todos los que forman parte de la escuela, alumnos, docentes, directivos, familias, personal no docente, analizan juntos cómo es la convivencia ahí, debaten qué valores quieren promover, respeto, solidaridad, responsabilidad, y construyen entre todos las normas que van a regular esa convivencia. Muy interesante. Es un intento claro de superar el viejo modelo donde las reglas venían de arriba, ¿no? El modelo basado solo en la disciplina y la sanción. Exactamente. La filosofía detrás de los AES es que si las normas las construimos, las discutimos y las acordamos entre todos los que tenemos que cumplirlas, hay más chances de que las entendamos, las valoremos y entonces las respetemos. Se busca que la escuela sea un lugar donde se pueda hablar, donde se aprenda a escuchar, a argumentar, a negociar, a ponerse de acuerdo. Es, en teoría, un ejercicio práctico de cómo funciona la deliberación en democracia. ¿Y para aplicarlos, hay alguna estructura? Sí, muchas veces, para que esto funcione mejor y para resolver los conflictos de forma reflexiva, las escuelas arman consejos escolares de convivencia, donde participan representantes de todos los grupos. Entonces, si resumimos esta parte, podemos decir que en Argentina, al menos en las intenciones que se ven en las leyes, en los currículos y en herramientas como los AEC, hay un esfuerzo claro por conectar la educación con las ideas de Dewey. Se busca que la escuela sea ese laboratorio para aprender y practicar la convivencia democrática, la participación, a través de la experiencia. Sí, la coherencia entre lo que proponía Dewey y la orientación formal del sistema educativo argentino en este punto es bastante notable. La intención, en los papeles, de hacer de la escuela un espacio de experiencia democrática está muy presente y formalizada. Pero claro, acá es donde la cosa se pone más interesante y compleja. Una cosa es la intención, la ley, el papel, y otra es la realidad en las aulas, en los patios, en la sociedad. La pregunta inevitable es, ¿funciona? ¿Se logra de verdad esa transformación democrática, esa formación ciudadana profunda que Dewey imaginaba y que las normas argentinas buscan? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Y las propias fuentes académicas que usamos son las primeras en plantearla y en decir que hay una brecha, a veces grande, entre la norma, la intención declarada, y la realidad de todos los días en las escuelas y el impacto real que tienen en la sociedad. El éxito de estas políticas es, como mínimo, un tema de debate y de preocupación. ¿Y qué tipo de dudas o preguntas específicas surgen de esos análisis sobre la efectividad real? Son preguntas difíciles, profundas. Por ejemplo, una que aparece mucho es, ¿alcanza con lo que se aprende sobre convivencia y participación adentro de la escuela para formar ciudadanos que después, afuera, en su vida adulta, actúen siempre con esos valores democráticos? ¿Se transfiere ese aprendizaje a otros lugares? Claro, si el aprendizaje queda encerrado en la escuela. Exacto. Otra pregunta clave, mirando la realidad escolar. Si tenemos estas herramientas como los AEC,
que supuestamente construimos entre todos democráticamente, ¿por qué siguen habiendo tantos conflictos en las escuelas que no se pueden resolver por esas vías que acordamos? ¿Por qué vuelve a aparecer el individualismo, la competencia feroz, los intereses de cada grupo por encima de lo que se pactó juntos? Son preguntas que van a la raíz del problema, a la dificultad de pasar del papel a la práctica, a que la gente se apropie de eso. Precisamente. Y esto lleva a otras preguntas todavía más de fondo que plantean las fuentes. El problema estará quizás en el modelo mismo de democracia que se intenta meter en las escuelas con estas políticas. Hablan de una posible tensión entre un ideal de democracia más liberal, universalista, abstracto, quizá el que viene de la tradición constitucional más clásica, y un enfoque más contextual, más comunitario, basado en acuerdos más situados, negociados, como parecen proponer los AES. ¿Son compatibles? O sea, ¿qué tipo de democracia estamos enseñando o promoviendo? Claro, o, por otro lado, las fallas son simplemente de implementación. Falta capacitación docente, faltan recursos, faltan condiciones en las escuelas para que estas herramientas funcionen como deberían. ¿Y hay respuestas claras a esto en los estudios? Lo que las fuentes recalcan, más que respuestas definitivas, es que se necesita urgente más y mejor investigación. Hacen falta más estudios teóricos, sí, para pensar estos dilemas, pero sobre todo estudios empíricos serios. Mirar qué pasa en las aulas, analizar prácticas concretas, hablar con docentes y estudiantes, evaluar el impacto a mediano y largo plazo, para entender qué funciona, qué no, por qué y dónde. No hay recetas mágicas, no hay respuestas fáciles. Entiendo. Parece que estamos frente a una tensión clave que sigue abierta y necesita más exploración. Sí. Podríamos resumir esa tensión en una duda central que se ve en varios textos. ¿Podemos dar por sentado que enfocarnos en el crecimiento y desarrollo individual a través de la educación, que es clave en Dewey y también en muchas políticas de ahora, se traduce automáticamente en que mejore la calidad democrática de la sociedad en general? Buena pregunta. Especialmente ahora, ¿no? Con contextos marcados por la fragmentación social, la polarización, la desconfianza en las instituciones, la dificultad para armar proyectos colectivos. ¿Alcanza a conformar individuos con habilidades democráticas para tener una sociedad más democrática? ¿O falta algo más en la ecuación? Es una pregunta crucial que sigue ahí, picando. Una pregunta clave, sin duda, que nos interpela a todos. Entonces, para ir cerrando esta exploración detallada, hagamos un breve resumen. Vimos la visión inspiradora de John Dewey, la educación como una experiencia vital, reflexiva, social, un proceso continuo de reconstruir el sentido, que es fundamental para construir y mantener una democracia entendida no solo como un sistema de gobierno, sino como una forma de vida compartida, como una comunidad que piensa y actúa junta. Exactamente. Y después analizamos cómo las políticas educativas argentinas, al menos desde la vuelta de la democracia y sobre todo en sus leyes y normas, han intentado formalizar y llevar a la práctica esa conexión profunda, a través de leyes nacionales, provinciales, de diseños curriculares que meten la formación ciudadana en todos los niveles y de herramientas como los acuerdos escolares de convivencia. Se busca activamente que la escuela sea ese laboratorio de democracia del que hablaba Dewey. Sin embargo, y este es el punto final que nos dejan las fuentes y nuestra charla, a pesar de todos estos esfuerzos en los papeles, en los currículos, en la pedagogía, siguen habiendo preguntas muy importantes sobre qué tan efectivas son realmente estas medidas. Queda abierta la pregunta de si de verdad se está logrando cultivar una cultura democrática profunda, bien arraigada, fuerte, tanto dentro de las escuelas como, y esto es lo más importante, en la sociedad en general. Así es. La intención está clara, los instrumentos se crearon, pero el impacto real y los desafíos que quedan para achicar esa brecha entre el ideal y la realidad siguen siendo grandes y necesitan que les prestemos atención continuamente. Y eso nos deja con una reflexión final, un pensamiento para que quede picando. Si aceptamos la idea de Dewey de que la educación tiene que prepararnos para vivir democráticamente, en comunidad, ¿qué nos dice el hecho de que sigamos viendo, acá en Argentina y en muchos otros lugares, tendencias fuertes hacia la fragmentación social, hacia la dificultad para dialogar, para ponernos de acuerdo, a pesar de décadas de esfuerzos educativos explícitos en este sentido? Es una pregunta potente. Quizás el desafío no sea solo enseñar habilidades democráticas individuales, como debatir bien o votar informado, sino algo más profundo.
cultivar activamente un sentido genuino de lo público, de que estamos conectados, de que nuestro bienestar depende del de los demás. ¿Cómo podrían las escuelas volverse verdaderos laboratorios no solo de normas democráticas, sino de construcción de ese esquivo sentido de comunidad? Es una excelente pregunta para seguir pensando, para seguir investigando y sobre todo para seguir intentando en la práctica de todos los días en las escuelas. ¿Cómo pasar de la norma escrita a vivir de verdad lo común? Hasta la próxima.